Saludos mis amados hermanos, amigos, familia y pueblo del Señor. Gracias a Dios, estamos bien y es un gusto el poder compartir con ustedes este mensaje de parte de nuestro Padre Celestial. A Él sea la honra hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvimos estudiando un poco acerca de lo que es la santidad. Leíamos un pasaje en nuestro mensaje anterior, basado ahí en la escritura en 1 de Pedro 1:14, porque veíamos que Él nos invita, Él nos llama, Él permite que nosotros alcancemos esa gran bendición, la de ser santos. Dice la escritura allá en 1 de Pedro, sed santos porque vuestro Padre es santo. Pero también necesitamos entender por qué debemos buscar esa santidad. ¿Qué más nosotros podemos aprender? Porque este tema es muy extenso y también es muy importante. Es un tema esencial para todo creyente en el Dios verdadero, puesto que nuestro Padre Celestial es santo. Y precisamente así hemos titulado este mensaje. ¿Por qué debemos buscar la santidad? Pues hay varias razones, hay varios motivos y nosotros estuvimos analizando el primero, como dice la escritura, ahí en la primera de Pedro 1:14-16, como hijos obedientes, no os conforméis, que no demos la forma, no nos amoldemos a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios, dice nuestro Padre Celestial. La santidad es algo que Dios está permitiendo que sus hijos alcancen. Y esta idea proviene de los cielos, no es una idea de nosotros. Dios requiere que sus hijos alcancen esa santidad, este poder ser santos. Es una promesa alcanzable para todos nosotros. La santidad es la voluntad de Dios para el creyente, es llamarnos mediante el evangelio y de esa manera enseñarnos y de esa manera transformarnos. ¿Por qué debemos buscar la santidad? Porque el Padre Celestial nos pide que seamos santos, así como Él es santo, como primera instancia. El Padre quiere que nos parezcamos a Él. Cuando nace un niño, una niña, por ahí están los familiares, incluso papá, la mamá pues está recuperándose, pero papá, el hermano, la tía, la abuelita están buscando algún rasgo en ese niño o en esa niña que acaba de nacer, a ver si se parece al papá, a ver si se parece a la mamá. ¿Por qué? Porque es un deseo de todo padre, de toda madre, que su hijo, su hija, tenga algunos rasgos similares a los de nosotros, físicamente hablando, claro. Pues la idea de ser santos que quiere Dios que se logre en nosotros es, por así decirlo, que Dios quiere que nos parezcamos a Él. Y a cada uno en particular nos pide que busquemos esa santidad. Él quiere que todos seamos santos, pero esta idea a veces nos confunde porque teníamos un concepto muy diferente a lo que es ser un santo, como lo fuimos nosotros aprendiendo, como lo fuimos nosotros escuchando de nuestros familiares cuando nosotros éramos pequeños, y ahora podemos ver en la escritura que es una invitación para todo el creyente en el Dios verdadero que se puede lograr ser santo porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se logra esto? Fíjense que el título de ser santo no puede ser transferido a alguien más, no puede ser grabado o impuesto a nadie. Ser santo es una característica que se va creando como resultado de seguir el ejemplo de Cristo. También se refiere
a personas en la Escritura, en un sentido tanto moral como espiritual, separadas del pecado, y por ello esas personas dedicadas al servicio de Dios. Santo es un atributo de Dios, el cual actúa de tal manera que involucra a cada uno de sus hijos. Dios ha puesto parte de él en nosotros. Ha puesto esa característica de santidad. Alguno dirá, pues, ¿cómo? No la veo o no se percibe, pero Dios lo ha hecho. Y quiere que nosotros nos mantengamos en esa idea y en esa posición para que logremos ser santos como Él quiere que seamos. ¿Será muy difícil? ¿Será muy complicado todo esto? Bueno, pues precisamente por eso estamos aquí, para aprender, para darnos cuenta que esto es algo que Dios permite a sus hijos que se alcance, no es algo que nada más se pueda lograr con ciertas personas. El ser santo no se aplica a personas que, habiendo muerto, hubieran hecho actos de santidad que algunos de nosotros caracterizamos. Solamente un santo puede hacer eso, sino que son santos todos los que creyeron, todos los redimidos por Cristo. Santo no se refiere a un libertador de los pobres. Santo tampoco se refiere a un héroe de guerra, un héroe en la historia, ni siquiera a uno que murió por su patria, que se entregó, que fue martirizado. No precisamente de esa manera se logra ser santo. No, la santidad no es un logro, sino es un estado al que Dios en su gracia llama a las personas. Incluso si nosotros nos damos a la tarea de leer, sobre todo allá en las cartas de Pablo, nos daremos cuenta que muy frecuentemente se dice, salúdame a los santos aquí conmigo los saludan. En realidad está diciendo, salúdame a los hermanos, salúdame a los discípulos, salúdame a los creyentes. En aquel tiempo se utilizaba y era común este término, santo. ¿Quiénes son esos santos? Pues son precisamente los que se arrepintieron, los que se convencieron del evangelio, los que se bautizaron y que han confesado el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que siguen a Jesús son considerados santos. En nuestro tiempo utilizamos más bien el término hermano, el término pues discípulo también, los miembros de la iglesia, pero en aquel tiempo, y ustedes lo pueden buscar ahí en las cartas de Pablo, lo dice, salúdame a los santos. ¿Cuáles? Pues los que están ahí contigo. Los santos que están aquí conmigo les mandan saludos. Los hermanos que están aquí conmigo les mandan un afectuoso saludo. La santidad es algo fácil en el sentido de que algunos piensan que solamente ciertas personas pueden alcanzar el rango o la calidad de santo. ¿Pero quién lo dijo? Bueno, en algún momento de la historia hubo un cambio, y este tema no es precisamente para hablar de eso, sino para darnos a entender, ayudarnos a comprender que se puede ser santo de una manera tan sencilla como el haber sido redimido por Cristo Jesús. Somos santos según la palabra de Dios. Es la formación progresiva del creyente hacia proyectar esa imagen de Cristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ser como nuestro Señor Jesucristo es. Por eso Él siempre poniéndonos un ejemplo. Pablo también, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Sean imitadores de mí. Sigan mis pasos, sigan mi ejemplo porque es lo que yo estoy aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Padre Celestial, también en un momento, cuando Jesús va allá con Juan el Bautista y Jesús es bautizado, entonces desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y luego se oye una voz del cielo que dice,
este es mi Hijo amado, ¿en qué? En quien tengo complacencia. Quiero que lo vean, quiero que lo escuchen, dice Dios. En otro momento también, por allá, Jesús está con Jacobo, con Juan, con Pedro, y luego de repente se aparece por ahí Moisés, se aparece por ahí Elías, y luego después aquellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Algo para una enramada, algo para que estén ahí, y se oye una voz del cielo que dice, Jesús, el que está allí en medio, es mi Hijo amado, a él oíd, escúchenlo a él. Entonces, Dios quiere que veamos a Cristo Jesús, que sigamos el ejemplo que Cristo Jesús nos ha dado, y el mismo Jesucristo nos dice, todo lo que yo he visto y todo lo que yo hago, se los enseño a ustedes porque lo vi de mi Padre. Y quiere que seamos como Él. Y esa es la forma en que se logra llegar a ser santo. El creyente se convierte en un santo. Los creyentes, también lo menciona la palabra de Dios, somos elegidos para ser santos, somos llamados a una vida santa, debemos llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque su nombre es santo, porque su espíritu es santo, su trono es santo, su palabra es santa, su protección es santa. El Padre, el Hijo y el Espíritu son santos. La santidad tiene su origen en Dios, no en las personas. Dios es el que dice quién y cómo es un santo. No es alguien que diga cómo se debe de ser o un grupo de personas. Vamos a evaluar a ver si se logra nominar a esta persona como santo. Es Dios el que dice quién es un santo, cómo se es santo. La santidad viene desde allá, desde el cielo. Los creyentes en Cristo Jesús somos elegidos, dice la Escritura, para ser santos. Allá en Efesios 1:4, Pablo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Somos un templo santo también. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿O no sabéis, dice Pablo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto está hablándolo Pablo porque la gente como que no tenía cuidado, la gente como que no le importaba dañar su cuerpo, tanto en lo físico como en lo moral. Dice, ten cuidado con lo que haces con tu cuerpo, porque ahí en tu cuerpo, ahí vive, ahí habita el Espíritu de Dios. Tu cuerpo es un templo, y lo menciona de esta manera. Somos templo del Señor. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí, ahí en usted es un templo que Dios ha escogido para que una parte de él habite en usted. Por lo tanto, es santo. También nos dice la Escritura que somos una nación santa. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la iglesia es santa. La iglesia no es ese lugar de reunión. La iglesia no es aquel edificio. La iglesia somos los creyentes. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. No se entregó por un templo, no se entregó por un edificio, se entregó por un grupo
de creyentes. La iglesia somos nosotros y la santificó a la iglesia, habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es santa, porque Cristo Jesús la santifica a través de su sacrificio. La santidad se manifiesta en las personas, como se ven las personas y como se expresan las personas. La santidad es el ver una mejor conducta en el creyente. Se ve en la sonrisa, en nuestro rostro. Es la verdad en el corazón y en las palabras que decimos. Es la amabilidad en la forma que tratamos a los demás. Santidad, pues, es algo que nos permite proyectarnos mucho mejor de como lo éramos antes. Con esta santidad puedo yo convivir con el perdido y ayudarle a esa persona perdida, a esa persona extraviada, a esa persona descuidada, ayudarle a que se convierta, a que se acerque a Cristo. Esa santidad me permite a mí poder compartir con ellos, así como Cristo Jesús lo hacía. Le reprochaban mucho a Jesucristo. ¿Qué está haciendo tu maestro comiendo con aquellos pecadores? ¿Qué está haciendo el maestro con aquellos publicanos, con esa gente inmunda? Pues Jesús precisamente venía con esa gente pecadora para ayudarle, para sacarla de ese error, para hacerles ver que lo que estaban haciendo no era lo correcto, mas sin embargo Jesús, él no se comportaba como esa gente pecadora. Él era un ejemplo en medio de esa gente que estaba considerada como inmunda y pecadora, como lo sigue habiendo. Pues esa santidad nos permite a nosotros poder acercarnos a esa gente y brindarle un rayo de luz, un rayo de esperanza, porque nosotros debemos de proyectar el buen ejemplo que hemos aprendido en la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Santificación es lo que Dios hace con nosotros. Santidad es lo que se crea al imitar sus enseñanzas. No es, hermanos y amigos, no es leer un libro que nos diga cuáles son los 5 pasos para ser santo. Es la correspondencia de ser como Dios es exteriorizar lo que llevo dentro como hijo de Dios. Es la manera que Dios nos da para compartir y para convivir con toda su creación. Ser santo es la forma de vivir entre los perdidos sin llegar a caer, sin llegar a pecar, sin llegar a ofender. Es comportarnos así como Cristo Jesús se comportaba con la gente. Cuando compartía con la gente pobre, con la gente humilde, él se veía como uno de ellos. Y cuando compartía con la gente rica, con la gente poderosa, y él sabía que lo invitaba nomás para ver si realmente los impresionaba, Jesús se mantenía ecuánime, se mantenía calmado, se mantenía firme y siempre traía una enseñanza, siempre daba un consejo. El poder demostrar la santidad es, pues, tener la oportunidad para poder hablarle al perdido. La santidad no es encadenar a nadie con reglamentos, encadenar a la gente con cosas que diga, tienes que hacer esto y esto y esto, y de cuando lo logres, entonces podrás ser un santo. Según lo que nos dice la palabra de Dios, no. Dios quiere que nos parezcamos a Él a través del ejemplo que nos ha dejado Jesús y que vivamos de una manera apropiada, de una manera como Dios manda, como Dios pide. Dice Colosenses 1, del versículo 10 al 12, para que andéis, o sea, para que viváis, para que se comporten como es digno del Señor.
como ya lo aprendieron, como Dios lo está mostrando con su Hijo, como es digno, no indigno, sino como Dios espera que nos comportemos, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto. A veces la gente nos pregunta, quiero llevarle un regalo a tal persona, a tal familia, ¿qué le llevo? Siempre o casi siempre será bien recibida fruta y verdura. Es un buen alimento. Y en un sentido espiritual, llevando fruto, pues que tus palabras sean amables, que tus consejos sean centrados, no egoístas, no regañes. A veces uno tiene que llamar a veces la atención para que algo se detenga, que algo no suceda, pero con humildad, llamar la atención, centrados, de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando Jesús tenía que llamar la atención a alguien, siempre le decía, vete y no peques más. Jesús no estaba regañando a la gente, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, parte de lo que estamos haciendo ahorita es precisamente crecer en conocimiento, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Toda paciencia, porque es lo primero que se pierde cuando uno quiere algo y de repente no se nos da, tendemos a desesperarnos, a impacientarnos. Toda paciencia. Y no está por demás que en cada una de sus oraciones pida paciencia a Dios, pida sabiduría a Dios y longanimidad. Longanimidad, algo grande que nos permita perdonar, por ejemplo. Una gran capacidad para ser humildes y para perdonar. ¿Por qué? Porque hay muchas ofensas que nos hacen, que nos dirigen, hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida y no se trata de culpar a la gente, no se trata de culpar al gobierno, no se trata de culpar a la naturaleza, mucho menos culpar a Dios. A veces nosotros cometemos errores creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Necesitamos pedir perdón y necesitamos nosotros también a la vez perdonar. Esa palabra de longanimidad abarca todo eso. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos hizo capaces, que nos dio un lugar para participar de la herencia ¿de quién es? La herencia de los santos en luz. Si Dios nos da un lugar y nos da la capacidad y nos da la opción de estar ahí, es porque nos considera sus hijos y todos sus hijos somos santos. ¿Por qué debo de buscar la santidad? Porque Dios me pide que sea santo. Todo esto forma parte de la naturaleza de ser santo. Todo esto nos ayuda para que dejemos de pensar que santos solamente son ciertas personas que lograron sacrificarse, que lograron incluso dar su vida. No nada más ellos. También los demás, también nosotros. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que seamos de la misma naturaleza que Él es, con esos mismos valores espirituales, con esos mismos valores morales que pone en nosotros. Hay que ser santos, mis amados hermanos y amigos, porque Dios es santo. Santo quiere decir apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para servirle a Dios, apartado de lo malo, apartado del pecado, apartado de la inmundicia. Pero ¿cómo se puede lograr esto en un mundo tan lleno de maldad y de pecado? Jesucristo, ¿qué hacía?
Ahí estaba entre los pecadores, pero él no andaba pecando. Puede uno andar y compartir sin necesidad de hacer lo mismo que hacen los demás. La intención es enseñar con el ejemplo, con nuestras palabras, con el trato a los demás y que sea verdadero. No nada más que se vea un buen trato aquí dentro de un edificio de reunión, sino allá afuera todos los días para que la gente realmente crea que el Señor está con nosotros. ¿Por qué debemos buscar la santidad? Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Esto lo dice ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a poder ser santos? Es algo tan complicado, es algo tan difícil, es algo tan, no sé, que solamente muy pocos van a lograr. Ser santos es el haber recibido el perdón por nuestros pecados y es el seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Ya en la actualidad no se utiliza mucho, o en la mayoría de los lugares no se dice adiós, santo, no, hermano, hermana, pero equivale a lo mismo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y hay que seguir cada uno de nosotros esforzándose para agradar a Dios. El Señor nos purifica, nos santifica. ¿Para qué? Para que le sirvamos. ¿Y qué pasa si yo le fallo a Dios? ¿Qué pasa si yo me equivoco? Dios, nuestro Padre, nos sigue purificando, nos sigue limpiando, nos sigue santificando. Uno mismo necesita luchar, mantenerse y bueno, pues hacer todo lo que esté de nuestra parte, de nuestro alcance, para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo ese alimento espiritual que nos ayuda en ese proceso de mantenernos en santidad. Que Dios sea con todos nosotros. Saludos, hermanos, amigos, familia. Bendiciones.